Anteriormente, hemos hablado de una de las fiestas populares más representativas de la costa Caribe, las corralejas. En estos eventos se capotean toros bravos en el ruedo, ejemplares criados específicamente para este fin, ya sean cebú, criollos u otras razas. Los criaderos se esmeraban en realizar cruces que permitían obtener animales con características ideales, astados que deleitan a los amantes de la tauromaquia e infunden respeto cuando pisan el ruedo. Para el ganadero, lograr un ejemplar sobresaliente es motivo de orgullo y prestigio para su ganadería. ¿Quiénes daban los toros? Y los que daban toros eran César Badel, Nelson Martelo, Cupertino Pérez, Simón Pérez, Lácides Pérez. Eran los señores que daban toros aquí en Corozal. Había una particularidad y era que, por ejemplo, el señor César Badel y Nelson Martelo los toros los daban y siempre los toros eran del mismo color. Nelson Martelo los daba negro, o los daba blanco con negro, o los daba blanco, y también el señor César Badel los daba siempre del mismo color. Era una marca que ellos tenían. Era una competencia entre los dos. En el pasado, los ganaderos solían aportar sus toros de lidia sin recibir pago alguno. Lo hacían como una forma de exhibir sus ejemplares y contribuir al disfrute de las festividades de su pueblo, que generalmente se celebraban después de las fiestas patronales. Cada ganadero contaba con su propio grupo de reyes, los mejores toros, y realizaba un seguimiento minucioso para identificar cuáles tenían las características necesarias para ser jugados en las corralejas. En la actualidad, la ganadería ha evolucionado gracias a la aplicación de métodos científicos, lo que ha permitido obtener ejemplares cada vez mejores y con mayor productividad. Sin embargo, estos avances también han traído cambios económicos en las festividades taurinas. Hoy en día, los ganaderos suelen cobrar una cantidad significativa por presentar su torada, y si hay un duelo entre criadores, el costo puede ser aún mayor. La celebración de la corraleja se convirtió en una tradición cultural en nuestro municipio, la cual se realiza en diciembre luego de las fiestas patronales y tenía como particularidad que los toros eran exclusivos de los ganaderos de Corozal. ¿Quiénes eran esos ganaderos y por qué lo hacían? Esos ganaderos todos eran de aquí de Corozal y se llamaba fiesta corozalera porque todos se sentían con el poder de dar un día de toros, y para orgullo de ellos decía: esos toros son míos, esos animales que van a correr hoy son míos. Las principales familias que daban esos toros estaban la de Cecé Badel, Urbano Olmos, Daniel Pérez y sus hermanos, Joaquín González, los hermanos García y el señor Otto González. Pero también en esa época estaban los hermanos Cárdenas, que a pesar de que vivían en Los Palmitos, en esa época Los Palmitos eran corregimiento de Corozal. ¿Por qué nuestros ganaderos no siguieron con esa particularidad? Bueno, por un lado porque ellos lo hacían por amor, gratis, como una manera de mostrar su ganadería, y ellos no cobraban. Y después de cierto tiempo, a partir de los años 70, 80, ya se empezaron a organizar ciertas empresas que montan el espectáculo y cobran por ello. ¿Considera usted que se debería recuperar esa esencia en las fiestas taurinas? Bueno, dicen que esta fiesta de toros tiene su público, como el que va al partido de fútbol, como el que va al partido de béisbol. Y como para todos hay, pues los que son amantes de estas fiestas de toros insisten en que se debe hacer. Una particularidad que tenían estas corralejas o la celebración de estas fiestas era que mientras en otras partes daban 30, 40 toros, estas personas acá eran capaces
de dar más de ese número de toros. Por ejemplo, el caso de don Cesé Badel, que decía, ¿de qué color quieren los toros para jugar hoy? Entonces, si la gente le pedía que fueran negros, él los daba todo negro. Si le pedía que fueran blancos, los toros que se jugaban esa tarde eran blancos. Si que tuvieran una estrella en la frente, también lo hacía. Y nunca en el tiempo que surtió a las Corralejas, jamás repitió un toro. En Corozal, en otros tiempos hubo reconocidos criadores de toros bravos. Estos ganaderos se sentían orgullosos de sus ejemplares que recorrían diferentes municipios del departamento, siendo parte destacada de las Corralejas. Durante las festividades de la Perla de la Sabana, el cartel taurino de los 5 días estaba compuesto exclusivamente por toros de ganaderías corozaleras. Entre los criadores de ganado cebú se destacaron el doctor Julio H. Viveros con su hacienda Las Pampas, doña Ana Carmela Badel, viuda de Olmos, con sus haciendas El Recreo y El Bongo, Lácides y Cupertino Pérez con su hacienda El Desastre, y los hermanos Martelos con su hacienda Santo Domingo. Hoy, lamentablemente, los criadores de toros bravos en Corozal han desaparecido. Esta ausencia se nota en los carteles taurinos actuales, que ya no cuentan con ganaderías propias de la localidad. Esto nos lleva a preguntarnos qué sucedió. Con nostalgia recordamos aquellos tiempos en los que éramos la principal fuente del espectáculo en estas festividades. En esa época, las fiestas bravas eran exclusivamente de ganaderías corozaleras. ¿Cómo eran las fiestas de toros cuando la ganadería era netamente corozalera? Bueno, esas eran unas fiestas populares, se puede decir, ya no, ya son comerciales. Hay fiestas populares de Corraleja, donde los señores Rafael Pérez, que era el que daba las vacas el último día, el señor Simón Pérez, Cesé Badel, eran las personas que daban los toros de propiedad. No se utilizaban gente de otra parte. 5 días de toros, cinco. A veces, por lo menos Cesé Badel, que era el que más daba hasta 2 días. Entonces Simón Pérez daba uno, el otro y así. ¿Por qué se acabaron las ganaderías en Corozal? Bueno, las ganaderías en Corozal se acabaron a través fueron emigrando, muriendo unos dueños ya de los propios dueños y fueron emigrando ya los herederos. Entonces ya se fueron acabando las ganaderías. Hicieron en Corozal en cierta época, como especie de un censo, donde ¿qué preferían? Si los carnavales o la fiesta en Corraleja. Entonces, bueno, hubo mayoría para los carnavales. No nos queda más que entonar aquella estrofa de una canción vallenata que refleja el paso del tiempo. Cómo cambian los tiempos y solamente queda el recuerdo. Cómo pasan los años y ni siquiera nos damos cuenta.